anunciaron que restringirán el uso de celulares y otros dispositivos móviles durante la jornada escolar. Hasta el uso indebido de los equipos del instituto para ver pornografía, por ejemplo. También el acceso a aplicaciones de comunicación múltiple e inmediata, WhatsApp. Se llama Cuidado, niños que viene Internet. Y dice así: hace unas décadas, si uno preguntaba a los maestros de escuelas católicas por los tres principales enemigos del alumno, respondían el demonio, el mundo y la carne. Esta semana asistí a una reunión de profesoras de primaria y bachillerato y formulé la misma pregunta. Me contestaron con un vasto menú de males, casi todos procedentes del demoníaco mundo digital. Internet, los niños empoderados y altaneros, la falta de autoridad en el hogar, la agresividad de muchos padres de familia contra los docentes, el cibermatoneo, la sexualidad retorcida y temprana, la tecnología inaccesible para alumnos pobres, la dictadura en las redes sociales, la ansiedad infantil que provoca deseos de suicidio, las persistentes huellas de la pandemia. En resumen, lo que Michael Rick, especialista del Hotel Infantil de Boston, denomina uso problemático de Internet, también conocido como UPI. El fenómeno UPI abarca diversos vicios enlazados en la red, desde la adicción escolar a los teléfonos inteligentes, hasta el uso indebido de los equipos del instituto para ver pornografía, por ejemplo. También el acceso a aplicaciones de comunicación múltiple e inmediata, WhatsApp, dispositivos móviles, celulares, relojes inteligentes, focos de engaños y bulos, y para rematar, inagotable trajín en redes de intercomunicación y plataformas como X, Instagram, TikTok o YouTube. Al rebaño completo lo llaman medios sociales o redes digitales. Nada de esto existía hace medio siglo. De hecho, la telaraña mundial www nace en los años 90. Google surge en 1998 y con el siglo XXI aparecen y se esparcen por el planeta las citadas plataformas. Pocos profetas anticiparon el sacudón que provocó la nueva forma de comunicación que tantos beneficios y tantos problemas ha traído. El primer efecto de la revolución informática es que deroga buena parte de los recursos acumulados por la humanidad durante miles de años y lanza nuevas tecnologías que se complican y enriquecen a diario. El segundo es que cambia la belleza del poder en el hogar, cambia la balanza, del poder en el hogar y en la escuela. Por primera vez en los anales planetarios, los hijos tienen más acceso a los conocimientos, más poder y más habilidades digitales que los padres, y los alumnos que los maestros. El tercero es que Internet, que prometía ser motor prodigioso de avances, se convierte al mismo tiempo en fuente de dispersión, corrupción y retraso. Tras 2 generaciones interconectadas, existe la certeza de que el UPI perjudica de manera grave la educación. Básicamente porque quita tiempo a los menores para estudiar, descansar, dormir y hacer deporte, pero también porque los expone vulnerables e inmaduros a contenidos dañosos. El fenómeno se extiende y enciende ruidosas alarmas sobre el futuro de los nietos de la WWW. Según el Instituto Kaspersky, el 11% de los niños manejan sus propios aparatos digitales antes de los 5 años y el 61% a partir de los 8. Casi la mitad dedican entre 3 y 5 horas diarias a los aparatos, cifra parecida a la de los padres. El mes pasado, los 27 colegios internacionales de Bogotá, todos ellos de alta calidad y reconocido prestigio, anunciaron que restringirán el uso de celulares y otros dispositivos móviles durante la jornada escolar. Aducen que estos artefactos fomentan conductas adictivas, reducen la interacción personal, rebajan el interés por la actividad física, incrementan el matoneo y, comillas, generan una disminución importante del rendimiento académico. Añaden que, también comillas, existe un consenso claro sobre el impacto negativo de los dispositivos móviles en el ambiente educativo y sobre todo en el bienestar de los estudiantes. El clamor es universal. Un estudio realizado en la India llega a las mismas conclusiones. Comillas, el aumento en el uso de medios sociales tiene el efecto de disminuir la excelencia académica. Hace 13 meses, el cirujano general de Estados Unidos, alto funcionario que vigila la salud colectiva, pidió a las autoridades que legislen contra el daño de los medios sociales a la infancia. Su mensaje denuncia la normalización a través de las redes de contenidos altamente perjudiciales para la salud física y mental de los menores. También la Asociación Americana de Psicólogos recomienda a los creadores de tecnologías que supriman el botón del me gusta, el famoso like, fuente de discriminaciones, matoneo y falsos juicios de valor. El famoso estudio global continuo, PISA, sobre desempeño estudiantil, señala que el correo electrónico y el chateo
afectan la capacidad de lectura digital de los alumnos. Uno de los más inquietantes desórdenes del comportamiento infantil es la alteración del sueño. Prueba un estudio científico que el cerebro promedio de los actuales quinceañeros se ha reducido por trastornos del sueño. Estamos hablando de 2 generaciones no más que han pasado. Aunque Internet es herramienta prodigiosa para unir y difundir conocimientos, quienes más la manipulan y se lucran de ella son un club de empresas con poder universal y deleznables magnates. En enero, citados por el Senado de Estados Unidos, todos lloraron y ofrecieron disculpas a los padres de familia por los perjuicios causados a sus hogares. Herodes criticando el infanticidio. Se mezclan por primera vez en la historia numerosos elementos capaces de sacudir la vida social y la cultura de los usuarios. Redes desenfrenadas, tecnologías al alcance de los niños, despiste de los adultos acerca de cómo enfocar esta nueva relación. La ignorancia de los padres sobre cómo educar a los hijos en esta era es monstruosa. Desinformación, mentiras intencionales, anonimato universal, influenciadores deleznables, pornografía, adicción digital. Denuncia el cirujano general. Nuestros hijos son inocentes participantes en un largo experimento. Vivimos la tormenta perfecta y ya asoma en el horizonte el huracán de la inteligencia artificial. Hay una esquirla que dice que la carta que publicamos aparece en los Danieles, motivada en una reciente esquirla, prueba que en materia de brevedad y claridad no son virtudes del lenguaje inclusivo. Esto es lo que la columna. Y la pregunta que le tengo al representante es, usted ha visto y ha confraternizado con muchos representantes y senadores al Congreso. ¿Qué figura nueva le augura a usted un futuro importante entre todas las que conoce? Ya conocemos a las grandes figuras antiguas, muy pocas con extraordinario futuro. Pero ¿ha visto usted alguien que usted diga, este puede ser una persona muy importante para el país en el futuro? Claro que sí, pero quiero hacer un comentario sobre tu columna. No sé si, pues, la verdad la estaba leyendo esta mañana y pensaba 2 cosas sobre esto. Primero, que además de todo lo que tú planteas ahí, que yo suscribo, pienso que este fenómeno de las redes sociales y de la inteligencia artificial también amplía la brecha de los mundos que estamos viviendo entre la educación en lo urbano y la educación en lo rural. Porque, por ejemplo, en pandemia, yo recuerdo mucho, yo tengo un primo pues que vive en una zona rural y él iba en tercero primaria y bueno, mientras todos aquí en las ciudades clases virtuales, ellos tenían que estudiar a través de guías, o sea, los maestros, los profes llevaban en la moto, iban, hacían el recorrido por la vereda, les llevaban la guía impresa, piensen así con los sellitos, y después a través del celular de la familia, digamos del papá o de la mamá, le escaneaban, le mandaban una foto de la guía y se la mandaban a la profe para que lo revisara. O sea, estamos hablando de hogares que seguramente no tienen una conexión estable a internet y por el otro lado, en lo urbano, pues estamos ya en un problema sobre cómo regularlo, cómo incluso contemplar prohibiciones en horarios escolares y si está probado que en adultos, por ejemplo, hay una correlación entre Instagram, por ejemplo, y la depresión, pues me pregunto evidentemente cómo es este impacto en los niños y en las niñas. Y lo segundo que pensaba es cómo podemos empezar a pensar herramientas de regulación que incluso vinculen a esas plataformas. Ahí tú lo citabas en la columna, el año pasado la citación que hubo en el Senado de Estados Unidos a las grandes plataformas, desde Mark Zuckerberg, X, y todos diciendo, a TikTok, por ejemplo, que es muy importante porque tiene un algoritmo supremamente adictivo y es la red social pues de mi generación para abajo, cómo se disculpaban, pues yo pensaba, hay que ver de qué manera podemos plantear cosas regulatorias, incluso en Colombia, porque ese no es un debate solamente de Estados Unidos, como en Colombia podemos plantear unas regulaciones que vinculen directamente a esas grandes plataformas de las redes sociales. Se estaba discutiendo en el Congreso un proyecto de ley para regular y para crear una ruta de atención a violencia digital contra mujeres, pero yo pensaba, esto tiene que vincular a esas plataformas, porque de lo contrario, pues no vamos a lograr definir unos límites que como país también y a nivel internacional ojalá se puedan promover. Figuras tesas del Congreso que yo admiro y que sí las hay. Uno es un representante del pacto histórico, es el representante del Putumayo, se llama Andrés Cancimance, es un antropólogo, doctor en antropología además, estudió en la Universidad Nacional de Colombia y es una de las voces
muy interesantes del pacto, que a veces ha sido crítica, que a veces no comparte algunas de las decisiones del gobierno y por eso sé que incluso ha sido víctima de violencia en redes sociales, pero que es una persona y una voz muy valiosa. Otra persona muy tesa, Cristian Avendaño, representante de la Cámara por Santander, del Partido Verde, es una de las voces con la que demandamos la elección tramposa de la Contraloría. Nadie más tenía velitas, nos ponía, daba un peso por esa demanda, pero Cristian la firmó y nos acompañó en esa lucha y es una de las personas más transparentes e independientes de la Cámara, de verdad una persona que yo creo que pues le haría mucho bien al país y continúa en política, porque también eso ha pasado, a veces nos hemos sentido un poquito desanimados de la política, de ver la política de verdad, o la politiquería más bien. Entonces, estas son dos personas que me parecen muy tesas del Congreso, de la Cámara. En el Senado, pues no he tenido mucha relación. Realmente estoy sorprendida de lo separadas que son, de lo separado que es el Senado de la Cámara. Obviamente, uno de los faros para mí en el Senado es Humberto de la Calle. Yo mucho, sus posturas políticas para mí son muy relevantes, determinantes y sé que también está un poco desanimado del Senado, pero quiero decirle que su voz es muy importante y que mi generación también lo lee, lo admira. Entonces creo que, bueno, aunque Humberto ya es muy conocido, tú me preguntaste por gente que no fuera tan conocida, pero esos dos nombres se los pondría sobre la mesa. Y Alexandra Vázquez también, ella es representante de la Cámara por Cundinamarca y es una de las compañeras con las que hemos tratado los temas de violencia de género y de violencia machista. Ella nos acompañó en nuestro proyecto de ley para prohibir el matrimonio infantil en Colombia, que ya por fin vamos en segundo debate, ya va a pasar a tercer debate. Es la novena vez que se presenta un proyecto de ley para eliminar el matrimonio infantil, increíble. Se ha hundido 8 veces en el Congreso, pero bueno, esta vez parece que va a pasar.